¿qué? 3P, 4S, 3D, ¿qué? 3D, 4P, 4P, 5S, y así te vas. Entonces, ese es el responsable de que primero, que el periodo 2 sí tenga elementos P, pero el periodo 3, que debería tener elementos D, no los tiene. Los elementos del bloque D, que son los metales pesados o de transición, aparecen hasta el periodo 4. Ajá, porque el D se llena después de que se llena el 4S. Entonces, si nos vamos a la tabla periódica, está primero el potasio, luego el calcio, y luego ya sigue el escandio, ya el primer elemento de la D. Ajá. Y nosotros observamos siempre que después de un P, después de que se llena el P, el que sigue va a ser un S. Siempre, después del P, el que sigue va a ser un S. Y entonces, 5S, luego sigue 4D, 5P, 6S. Y así para el último también, entonces tiene que seguir 6P, 7S. Ajá. Ya nada más les explico esto, y qué bueno que se va a grabar, porque a lo mejor ya no lo vuelven a ver. Los que vayan a hacer estudios posteriores donde vean radioactividad, cuando existen tablas que se llaman tablas de isótopos radioactivos. Dentro de las tablas de isótopos radioactivos, ahorita vamos a ver alfa, beta y gamma, porque sí vamos a ver las técnicas de radiomarcación, pero lo que no vamos a ver es que existen dentro de los radioisótopos algo que se llama captación de electrones. Existe algo que se llama captación de electrones. Esto significa que los núcleos son capaces de atrapar un electrón de una órbita cercana. Eso significa que entonces aquí está el núcleo muy bonito, bla bla bla, y aquí están los electrones bien contentitos girando, y de repente el electrón cae al núcleo. Bueno, no cae así, cae como en un agujero negro. ¿Por qué? ¿Qué podría hacer que un electrón caiga al núcleo? La carga, por ahí dijeron, pero muy tenuemente, sí, es la carga. Debe de haber un balance de cargas positivas y negativas. Significa que si hay más positivas en el núcleo que negativas afuera, un electrón se cae hacia el núcleo, y entonces a esto se le llama captación de electrones. Y los más comunes es que sean captación de electrones K, y lo que sigue es que sean captación de electrones L. Cuando sucede la captación de electrones, pues este electrón tiene cierta energía, y al neutralizarse con un protón va a despedir normalmente rayos gamma. Ajá. Entonces son átomos que normalmente van acompañados del desprendimiento de rayos gamma. Ajá. El marcaje con gamma casi no se utiliza. Los más utilizados son alfa y beta. Vamos a ver lo que son las partículas. Bueno, de una vez, qué son las partículas alfa y qué son las partículas beta. ¿En qué se convierte entonces? Aquí teníamos un protoncito, y luego le llegó un electrón, ¿y en qué se va a convertir? En un neutrón. En un neutrón. Ajá. Literalmente carga neutra. Y bueno, la reacción inversa es que hace esto. Y despide un, ¿cómo se llama? Neutrinio. Un neutrinio del italiano neutrón chiquito. Neutrinio. Bambinos. Capisci, bambino? No, es más. Capisci, bambinos? No capisci, bambino. Bueno, entonces esto, pues nada más los que tengan estudios superiores más en radiología van a ver esto. Son pocos, creo que se conocen como 10 átomos
¿qué hacen esto? Captación K o cualquiera de las dos, pero la más común es la K porque son electrones que están mucho más cerca del núcleo. Ajá. Pero no lo vamos a volver a ver porque tampoco es de la materia y nada más tiene aplicaciones pero en radiología. Bueno, entonces, ya perfecto, ya saben que entonces los átomos, perdón, el neutrón está conformado de un protón y un electrón. Siguiente, ¿qué es entonces un rayo beta? O una partícula beta. ¿Qué es una partícula beta? Es cuando un electrón sale del neutrón. Al revés, entonces dijimos que la captación de electrones es por exceso, ¿cómo se escribe? Lleva C de casa, ¿verdad? Sí. Exceso de cargas positivas. Entonces, la emisión beta se da por exceso de neutrones, lo cual se traduce en faltante, ¿cómo se llama? Palabras para decir faltante, ausencia, no, cuando falta poquito para alcanzar el equilibrio, desbalance, bueno, sí, desbalance, vamos a decirle así, desbalance de cargas positivas. Deficiencia era lo que quería, la palabra que estaba buscando, deficiencia. Perdón, el Alzheimer ya me está atacando. Deficiencia de cargas positivas. Entonces, como tienen muy pocos protones en el núcleo, hay que fabricarlos. Entonces, un neutrón se transforma en un protón. Y eso sí ya es dentro de los marcos de la materia. Porque, por ejemplo, el nitrógeno pesa 14, ¿no? ¿Cuántos? Normalmente la masa se pone, no es cierto, la masa no se pone arriba, la masa se pone abajo. Normalmente la masa se pone aquí y el número atómico es el que se pone arriba. Sí, es lo que les había puesto en los otros átomos. Entonces, tiene 7 protones y ¿cuántos neutrones tiene? 14. Neutrones 14. Protones tiene 7. Neutrones también tiene 7, por eso la masa da de 14. Entonces, el nitrógeno de la atmósfera, cuando se combina con una partícula beta proveniente del Sol o de cualquier otra estrella, entonces el beta hace esta reacción. En realidad esto de que sea un electrón, esto es así como que muy Mickey Mouseano, en realidad esto es una partícula beta. Entonces cuando se combina un beta con un neutrón, este es nitrógeno, N de nitrógeno, N de neutrón, bueno. Entonces esto se va a convertir en carbono 14. Y el 14 va abajo, en carbono 14. Y entonces, ¿cuántos neutrones va a tener esto? ¿Cuántos neutrones va a tener? 8. Y viceversa, entonces el carbono 14 cuando se desintegra se convierte en nitrógeno con una emisión beta. Ajá. Y entonces por eso se utiliza para marcar. Es que el carbono 14 es inestable. ¿Cuál es el estable? El 12, el carbono 12. El carbono 13 también es estable, pero el 14 sí es completamente inestable. Tan inestable que nada más vive como 5000 años. Bueno. Bueno, hay peores. Bueno, entonces ya nada más para terminar esta parte me faltan partículas alfa. Las partículas alfa, ¿de qué están compuestas? ¿De qué están compuestas?
¿De qué? ¿Cuántos protones? 2 protones y 2 neutrones. O sea, esta cosa es un núcleo de helio. Ay, sería desviarme mucho si les doy la historia de esto, ¿verdad? Sí, rápido. Sí, porque como estoy viendo, creo que es la primera vez que lo habían escuchado. No está mal, pero no es bueno. O sea, no cometen un pecado al no saberlo, pero no es bueno que no lo sepan. Vámonos con uno de mis personajes favoritos más famosos, con Marie Curie. Para mí Marie Curie fue uno de los científicos, pues más, yo creo que uno de los más grandes, porque para empezar le ganó a Tesla en la fabricación de bobinas de alto voltaje portátiles. Y estamos hablando de Tesla. I'm so sorry. Bueno, a Tesla le ganaron muchas cosas. Hasta está el chiste, ¿no? ¿Cómo se llama ¿cuál es el nombre del ratero que conduce un Tesla? Edison. Ok, Marie Curie fue la primera mujer en graduarse de matemáticas y la segunda en graduarse con el título de matemáticas, la licenciatura en matemáticas y la primera en graduarse con la licenciatura en física. Y su tesis, y en aquel tiempo no existía la maestría, te ibas directamente a doctorado. Entonces, es como México, solamente han llegado a los cuartos de final cuando no existían los octavos. Algo así. Entonces, su tesis de doctorado lo hizo con el doctor Becquerel. La aportación de Becquerel, el doctor Becquerel, su aportación más importante fue demostrar que el átomo tenía cargas positivas y negativas dentro de él. Ya lo suponía Thomson.